En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, concédenos, Dios misericordioso, desear con ardor lo que te place, buscarlo con prudencia, reconocerlo con verdad, y cumplirlo perfectamente en alabanza y gloria de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Bien, pues ya tenemos 167 personas conectadas y yo creo que ya es momento en que podemos iniciar en razón de atender a los que son tan puntuales, ¿verdad? Bueno, pues aparecen tres palabras que se van reiterando en el tiempo pascual. Estas tres palabras aparecen en un discurso de San Pedro, al menos a más de 3.000 personas. Este discurso se les dirige cuando ya pasó la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y es San Pedro quien les va a decir tres palabras. Este discurso lo escuchamos nosotros en la primera semana de Pascua, que se le llama octava de Pascua, porque la iglesia no le alcanzan 24 horas para celebrar, y es por eso que establece una octava, es decir, 8 días en que se celebra la misma fiesta. Y en esos 8 días, en la liturgia de la palabra, en el discurso de San Pedro, que se leyó al menos 4 veces y el domingo pasado se leyó nuevamente, y sobre todo ustedes pueden acercarse a esta primera lectura del domingo pasado de los Hechos de los Apóstoles. Aparecen tres palabras claves en este discurso. La primera palabra es: ustedes mataron a Jesús de Nazaret. La segunda palabra es: pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y la tercera palabra es: por lo tanto, conviértanse. Vean de una vez cómo aparece nuevamente esta palabra que pareciera que es del tiempo de Cuaresma. Y sin embargo, vamos a ver cómo es una palabra para el tiempo pascual, sobre todo, pero con una motivación diferente. Bien, para los que se están conectando, estamos hablando de la liturgia de la palabra más recurrente en este tiempo de Pascua, sobre todo el discurso de San Pedro a más de 3.000 personas. Decíamos que son tres palabras que aparecen reiteradamente en este discurso. La primera entonces es: ustedes mataron a Jesús de Nazaret. Profundicemos en esta primer palabra. Esta es la primera palabra que fue dirigida por San Pedro a personas que seguramente no estuvieron el día de la pasión, muerte y resurrección del Señor. No estuvieron en la pasión. Podrían haber dicho ellos: ¿por qué dicen San Pedro, ustedes mataron a Jesús de Nazaret? Si yo no estuve ahí, yo no era de los que gritaban, crucifícalo. Entonces, ¿por qué nos dice, ustedes mataron a Jesús de Nazaret? Y seguramente San Pedro les dice, porque allí fue anunciado el mensaje del Hijo de Dios y no fue aceptado el mensaje ni el Hijo de Dios. Seguramente cerraron sus persianas cuando pasaba el Maestro. Además, forman parte del pueblo de la alianza que no había aceptado la buena nueva, no había aceptado al Mesías, al Hijo de Dios. Y por eso, con toda razón, San Pedro les está diciendo, ustedes mataron a Jesús de Nazaret. Todavía más podríamos enfatizar con un ejemplo del Antiguo Testamento. Se trata del profeta Natán, cuando va a visitar al rey David, y le dice, querido rey David, siéntate en tu trono, te voy a presentar un caso. Fíjate que había un pastor que tenía muchas ovejas, y fue y le quitó la única ovejita que tenía a otro pastor. ¿Qué vamos a hacer con este pastor ladrón? El rey David, enfurecido, se levantó del trono gritando que sea reo de muerte. Y el profeta Natán le dijo al rey David, pues ese hombre eres tú. Seguramente lo señaló con el dedo. Ese hombre eres tú. Eres tú que teniendo muchas mujeres, fuiste a quitarle la mujer a uno de tus soldados,
a Urías. Es decir, tú que teniendo muchas ovejitas le fuiste a quitar la única ovejita que tenía el otro pastor. Además, esto se considera traición y también homicidio, porque el rey David, para tratar de cubrir este hecho, mandó a Urías a la guerra, mandándolo en la primera línea. Podríamos decir que comete, además de la traición a un amigo, otro pecado que se llama homicidio, además del adulterio por haberse metido con la mujer de Urías. Y es así como el profeta Natán le dice al rey David: ese hombre eres tú. Nosotros sabemos que el rey David se arrepintió, escribió el Salmo 50 que nos puede ayudar a nosotros a descubrir su arrepentimiento. Y ese salmo también nos ha ayudado a nosotros para expresar nuestro corazón contrito y humillado, sabiendo que el Señor no lo desprecia. Es así como ese dedo del profeta Natán se puede también dirigir a nosotros el día de hoy. Y podremos escuchar: pues ese hombre eres tú. A nosotros que tal vez nos queremos lavar las manos como Poncio Pilato, como tal vez lo hacían aquellas personas a las que se dirigía San Pedro cuando escuchaban: ustedes mataron a Jesús de Nazaret. Podrían decir: yo no fui, yo no estuve ahí. Pues ese hombre eres tú, dice el profeta Natán. Tú estabas allí cuando con tus faltas, con tus pecados, con tus vicios, estabas matando a Jesús de Nazaret. Tú y yo estábamos ahí coronándolo de espinas, flagelándolo, escupiéndolo, crucificándolo. Ustedes mataron a Jesús de Nazaret. Ojalá que esas palabras se metieran en nuestro corazón como un rayo que nos hiciera tener un corazón contrito. La palabra contrito hace referencia a triturar el corazón más de una vez. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Pero viene la segunda palabra: pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Dios lo levantó. Veamos esa segunda palabra. Tiene tres momentos. Previamente a la resurrección había temor, tristeza, llanto, desilusión por parte de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. Unos habían huido, otros se habían encerrado a cal y canto. María Magdalena lloraba, Santo Tomás estaba de incrédulo. ¿Qué pasó en el momento de la resurrección? Solamente la noche conoció la hora en que Cristo resucitó, dice el pregón pascual, porque este mensaje escapa al tiempo, al espacio. Por ello lo anuncia un ángel. Viene anunciado de lo alto el mensaje de la resurrección. Y en los momentos posteriores a la resurrección vemos que había incredulidad, como la de Santo Tomás. Había temor, asombro, como San Juan y San Pedro cuando descubren el sepulcro vacío. O había también fe cuando se autorrevela Jesús. Grita María Magdalena, Rabuní, que quiere decir maestro. Grita San Juan, es el Señor. Y grita Santo Tomás diciendo: Señor mío, Dios mío. Este es el mensaje de la segunda palabra. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, ¿ahora qué vamos a hacer? Vienen tres opciones en este tiempo pascual también para nosotros. Porque en primer lugar podríamos decir de una manera indiferente, como si no nos afectara el hecho, como si la liturgia misma no nos dijera nada: qué bueno que resucitó. Ciertamente reconozco, soy capaz de reconocer mis faltas, me duelen, las reconozco, me dejan el corazón contrito, pero qué bueno que resucitó. Ahí está, no pasó nada, resucitó, ya está vivo, no pasó nada, ciertamente lo matamos, pero ya resucitó, nada de qué preocuparse. Esa podría ser la primera actitud y dejaríamos nuestra vida sin tocar. La segunda actitud podría ser la de vivir eternamente con un lamento. Nuestros pecados, vicios, faltas, omisiones han matado a Jesús. Y vivir como en un valle de lágrimas, lamentándose siempre y pensando que todo es pecado y en todo estamos ofendiendo al Señor. Y siempre sintiéndonos pecadores,
y las peores personas del mundo. Esta podría ser la segunda actitud nuestra, la segunda postura. Y la tercera es a la que nos invita el apóstol San Pedro. Recordemos, la primera palabra, ustedes mataron a Jesús de Nazaret. Pequé, Señor, y me pesa, ten misericordia de mí. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, conviértanse. Esta es la tercera palabra, conviértanse. Tenemos motivos para la conversión. Uno, ciertamente reparar nuestras faltas porque matamos a Jesús de Nazaret. Pero como Dios lo resucitó de entre los muertos, ahora tenemos un motivo nuevo para no volver a pecar, para reparar, para restaurar nuestras vidas, es más, ayudados por la vida de Dios. Por lo tanto, conviértanse. Esta palabra, conversión, como quizá lo dijimos en algún otro momento, tiene varias acepciones desde el lenguaje bíblico. Por ejemplo, la palabra sub del hebreo quiere decir regresar de un camino ya andado. Si ya aprendí a meterme a unos sitios en internet indebidos, debo desaprender. Debo recorrer el camino en inversa, en retrospectiva, para ya no volver a llegar a esos lugares. Si ya aprendí a ofender, a herir, a transar, debo desaprender, dejar de recorrer ese camino que me lleva a un laberinto sin fondo, que me lleva a la tristeza, a la muerte. La palabra que usa el griego para hablar de conversión es metanoia, que quiere decir cambio de mentalidad. Dirá San Pablo, adquirir la mente de Cristo, adquirir su manera de pensar. Es como si tuviéramos los ojos de Jesús, su mirada, sus criterios. ¿De dónde bebes tus criterios? ¿De Google, de las noticias, de un reportero, de lo que dice un artista o de los criterios del Evangelio de Jesús? Metanoia, por tanto, es cambio de mentalidad. Y así llegamos a una tercer palabra, y esa tercer palabra es penitencia, del latín. Y esto quiere decir reparación, restauración, reconciliación. Así tenemos ya tres palabras que son acepciones de la palabra conversión. Les voy a decir la cuarta palabra que nos ayuda a entender lo que es la conversión. Y esta palabra es conversione, del italiano, de donde se deriva nuestra palabra conversión, que significa cambio de dirección en la vida. Ahora que estamos en este tiempo de pandemia, con la ayuda de Dios se precisa nuestra conversión. Es decir, utilizando el término sub, ya no seguir caminando hacia aquello que nos aparta de Dios, que nos aparta de los demás y de nosotros mismos. Cambiar de mentalidad, no podemos seguir iguales y lo vamos a seguir, la vamos a seguir siendo iguales si no intervenimos, si no hay otra manera de ver la vida, si no hemos reflexionado, aprendido. Vamos a tener también la palabra penitencia como un elemento que nos ayuda para estrenar, para construir una nueva sociedad, porque penitencia es reparar, reconciliarse, reconstruir. Necesitamos finalmente cambiar de camino, de dirección. No podemos seguir igual, porque si no, la pandemia no habrá servido para nada. Tantas muertes no habrán servido para nada. Tanta crisis. Crisis es una oportunidad también de cambio, de iniciar una nueva etapa de la vida. Es por ello que les invito a que sí pongamos en el centro esta palabra que es conclusiva en el discurso de San Pedro, conversión. Ustedes mataron a Jesús de Nazaret, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, por lo tanto, conviértanse. Ahora bien, vienen los regalos de los que yo les hablaba al inicio de la charla, y de hecho se trata de esto, esta charla. Le hemos puesto de título Los regalos de la Pascua, los regalos de la Pascua. Y si son regalos, deben venir de fuera. Si son regalos, deben tener a alguien que está dispuesto a recibirlos.
Si están dispuestos a recibirlos, entonces dispongan el corazón porque son unos hermosos regalos. Dice el Papa en Mediator Dei, el Papa Pío XII, nos habla de que cada fiesta trae sus regalos, cada fiesta trae sus dones, trae unas gracias gratis y son para quien las quiere recibir. Decía Santa Teresa, Dios es amigo de dar si tuviera a quién. Bueno, pues si nosotros somos esos quienes, pues dispongámonos a recibir. Para quienes están todavía conectando, quisiera solamente mencionar el esquema que hemos seguido hasta este momento, antes de pasar a esta segunda parte que va a ser más breve. Hemos hablado del discurso de San Pedro, que nos dice tres palabras. La primera es, ustedes mataron a Jesús de Nazaret con sus pecados, vicios, con sus faltas. No nos lavemos las manos y reconozcámoslo con un corazón contrito. La segunda palabra es esperanzadora. Sí, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos llorando o indiferentes ante este acontecimiento? Más bien se nos invita a la conversión, porque Dios lo resucitó. Dios lo resucitó y podemos entonces estrenar una vida nueva en Jesús. Y si Dios lo resucitó, entonces la tercera palabra es conviértanse, cambien de vida. Y ya dijimos que para hablar de conversión, el hebreo utiliza sub, que quiere decir regresar de un camino ya andado, ya no seguir recorriendo ese camino del vicio, del pecado. Metanoia del griego quiere decir cambio de mentalidad. Eso es conversión, tener los criterios de Jesús, la mente de Cristo. El latín utiliza penitencia, que quiere decir reparación, restauración, reconciliación. No dejar las cosas como estaban, mejorar. Y finalmente, la palabra conversione del italiano, que deriva en nuestra conversión, la palabra conversión, que quiere decir cambio de camino, cambio de vida, cambio de orientación, cambio de sentido. Y para hacer ese cambio, esa conversión, Dios nos quiere ayudar. Y es aquí donde vamos a hablar ya de los regalos de la Pascua, de esa ayuda exterior que viene de lo alto para ayudarnos a convertirnos, a ya no retrasar más la propia conversión, porque a veces la retrasamos y estamos pensando que mañana será un nuevo día y ciertamente a cada suspiro se puede volver a empezar. Lo importante no es lo que ya se ha hecho, lo importante está por venir. Comienza la segunda parte de tu vida, el resto de tu vida, cómo la vamos a emplear, cómo nos va a ayudar Dios para esta conversión. Les invito todavía antes de entrar al primer regalo a que vayan anotando sus preguntas en el chat para que yo también pueda entrar en diálogo con ustedes. Pero bueno, comencemos con el primer regalo entonces de la fiesta de la Pascua, de la que nos habla el Papa Pío XII en Mediator Dei. Dice que la fiesta de la Pascua nos excita, vean el verbo, viene de fuera, nos excita a pasar de una vida inerte y mediocre a una vida santa y fervorosa. Dices, qué dicha, ¿verdad? Que te motive desde dentro el Señor al contemplar su pasión, su muerte y que resucitó. Eso nos mueve, no solo nos mueve, nos excita, nos impulsa, nos emociona a pasar de una vida inerte, como de muertos, como cuando ya decimos ya no vale la pena vivir porque perdí muchos seres queridos, la cosa va a estar peor. Nos excita pasar de esa vida inerte, mediocre, a una vida santa y fervorosa. Segundo regalo de la fiesta de la Pascua. Nos quiere la Pascua del Señor, el paso que ha dado. Eso quiere decir Pascua, el paso de Dios en mi vida, en mi familia, en la sociedad. La fiesta de la Pascua nos quiere convencer, como cuando alguien quiere convencer a otro de ir a una fiesta, de ir a un retiro, convencerlo de que coma algo. Nos quiere convencer de que nuestra morada última y definitiva no está aquí en la tierra, sino en el paraíso del cielo, para no vivir tan aferrados, tan agarrados a esta vida. Antes, cuando preguntabas, ¿cómo estás?
Decía la gente, mientras haya salud y trabajo, todo bien, pues ahora no tenemos ni salud ni trabajo, pero podemos decir con la escritura, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Es decir, tenemos la vida de Dios, su amistad íntima y vital. Un tercer regalo de la fiesta de la Pascua, nuevamente fíjense en el verbo que viene de fuera, nos quiere dar, como quien da un regalo gratis, nos quiere dar la esperanza de que Cristo resucitó y nosotros resucitaremos también con Él. Es decir, nuestros seres queridos están llamados a la resurrección. Nos podemos volver a encontrar con ellos. Y nos da la esperanza de que las palabras del Señor nos preparan una morada en el cielo. Voy a mi Padre, que es su Padre. Voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Quiero que donde yo esté, estén también ustedes. Por eso es un gran regalo este tercero de que nos da esperanza de que vamos a resucitar. Un cuarto regalo de la Pascua, nos dice el Papa Pío XII en Mediator Dei, es que nos quiere hacer pasar, como cuando alguien ayuda a cruzar el río a otra persona, cuando alguien le ayuda a cruzar la calle a una persona mayor. La fiesta de la Pascua, el contemplar a Jesús, el leer, meditar en los pasajes de la resurrección, en los encuentros con el resucitado, nos quiere hacer pasar de la antigua levadura del pecado a una nueva manera de pensar y de actuar. O sea, ya no podemos seguir pensando igual, ya no podemos seguir actuando igual. Esa pasión del Señor nos mueve, nos ayuda a pasar. Podemos decir sí en automático está el regalo, pero hay que recibirlo, hay que ser conscientes de lo que nos trae la vida nueva en Jesús que hemos recibido a través del santo bautismo y que seguimos actualizando con sus palabras de vida eterna o cuando recibimos al pan bajado del cielo que nos da la vida eterna. Y finalmente, nótese otra vez el verbo que viene de fuera. La fiesta de la Pascua, el contemplar a Jesús muerto, crucificado y resucitado, nos quiere infundir como una inyección, como la vacuna que se mete dentro, muy dentro de nosotros. Nos quiere infundir la confianza de que Cristo está vivo y es invencible. Sé en quién he puesto mi confianza. Queridos hermanos, como ya les he dicho en otras ocasiones, no estamos solos. Ciertamente nos mueve a la conversión el ver a Jesús crucificado, muerto y resucitado, pero no vamos a convertirnos con nuestras solas fuerzas. Necesitamos de la ayuda de Dios. Y por eso son estos 5 regalos de los que les he hablado el día de hoy en Mediator Dei.